En Jeremías 1:5 dice lo siguiente: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Algunos de los hermanos agustiniano-calvinistas interpretan que este versículo enseña la elección incondicional de una manera irresistible y unilateral para salvación de ciertos individuos específicos antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la pregunta que tendríamos que hacernos sería la siguiente: ¿es Jeremías 1:5 una prueba de la elección incondicional calvinista? Como siempre decimos en nuestro ministerio, lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar un texto es analizarlo de una manera en la que nuestras presuposiciones o doctrinas que abrazamos no alteren el propósito del autor bíblico. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo el texto no dice «antes que te formase en el vientre, te escogí personalmente para la salvación antes de la fundación del mundo, y antes que nacieses, te salvé, te di por profeta a las naciones». Es por esto que para continuar este análisis vamos a dividir este versículo en dos partes. La primera parte será «antes que te formase en el vientre te conocí», y la segunda «y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Vamos a empezar con la primera parte, la cual tiene dos tipos de explicaciones posibles. La primera de ellas es más complicada, puesto que requiere un más largo análisis. La segunda es más simple y está relacionada con la forma de entender el embrión humano en el contexto hebreo. Vamos a empezar con la primera, que se enfoca en el verbo conocí. La palabra que encontramos en Jeremías para decir conocer es el verbo hebreo yedá. Este verbo tiene muchas connotaciones diferentes. Entre algunas de ellas se encuentra el hecho de conocer mentalmente, es decir, poseer información de algo o alguien, pero también se puede utilizar este verbo como conocer de una manera más íntima, como los amigos, la esposa e incluso la relación personal que Dios tiene con su pueblo o con sus hijos. En otras palabras, este verbo puede implicar tanto conocer de una manera mental, esto es, el de tener información, como conocer de una manera experiencial o incluso relacional. Por ejemplo, en Génesis 4:9 vemos un ejemplo donde este verbo tiene la connotación cognitiva de saber o conocer algo. En esta ocasión es cuando Dios le pregunta a Caín dónde estaba su hermano, y este responde que no sabía o no tenía la información de dónde estaba. Otro ejemplo también lo vemos en Génesis 27:1-2, cuando Isaac habló con Esaú y le dijo que él ya era hombre viejo y no conocía, es decir, no tenía información del día de su muerte. Un ejemplo donde vemos este verbo utilizado de manera relacional lo vemos en Génesis 29:5, cuando Jacob fue a la tierra de los orientales y preguntó a los pastores de Harán si conocían a Labán. Y esto también lo podemos ver en Job 19:14, cuando este dice que sus conocidos se olvidaron de él. También vemos este verbo utilizado para identificar una relación personal con Dios, como por ejemplo con Moisés y Dios en Éxodo 33:13, cuando éste hablaba cara a cara con Dios. De hecho, el significado de este verbo en hebreo es tan variado que de las 939 ocasiones que este verbo aparece en la Reina Valera, esta lo traduce como saber, entender, reconocer, ser notorio, enseñar, declarar, mostrar, ignorar y de muchas otras más formas, como puedes ver en la pantalla. Por lo tanto, este verbo en hebreo, o como es traducido en español conocer en Jeremías 1:5, puede tener diversos significados dependiendo del contexto y de las intenciones del autor. Esto de por sí nos puede dar una idea de cómo la interpretación soteriológica predestinaria calvinista de este versículo no tiene por qué ser la única forma de interpretarlo y no es necesariamente la intención de Jeremías ni de las palabras de Dios. Esto es lo que nos lleva a preguntarnos a qué se refiere Dios cuando dice a Jeremías «antes que te formase en el vientre te conocí». ¿Se trata de una declaración a Jeremías sobre un decreto salvífico predestinario que ocurrió antes de la fundación del mundo para ciertos individuos específicos? ¿O por el contrario, se trata de algo completamente diferente? ¿Puede referirse Dios a un preconocimiento basado en la omnisciencia divina sobre Jeremías? Debido a la gran variedad de significados que transmite la palabra en el idioma original y también el gran número de palabras que resultan en español, sería útil de ver cómo los traductores de la Septuaginta tradujeron el verbo en griego. De la misma manera que este verbo hebreo tiene muchas traducciones en español, esto también lo vemos en griego, donde este verbo se traduce en más de 60 formas diferentes. La traducción de estos verbos es muy variada y diversa, desde conocer de una manera cognitiva, mental o personal, hasta la comprensión, hasta lo que es revelar, informar, hacer conocer, explicar algo sabido o conocido, aprender, averiguar, enseñar, etc. De hecho, cuando leemos los versículos anteriores donde el verbo hebreo yedá implicaba conocer con una connotación cognitiva mental, podemos ver que el verbo utilizado es el verbo griego ginosko. El primer ejemplo lo vemos en Génesis 4:9.
El segundo ejemplo también lo podemos ver en Génesis 27, 1 al 2, donde este verbo también es traducido por ginosko e implicaba un conocimiento mental. En los dos otros ejemplos que hemos visto anteriormente, donde este verbo estaba utilizado de una manera de conocimiento relacional, como en Génesis 29:5, vemos como este verbo también es traducido por el verbo griego ginosko. Esto también lo podemos ver en Job 19:14, donde en esta ocasión el verbo yeda es traducido por oida. Como podemos apreciar, estos dos versículos han sido traducidos por los verbos griegos ginosko y oida. La razón es simple. Como vemos en los diccionarios como el BDAG, tanto ginosko como oida pueden tener connotaciones, entre otras cosas, de conocimiento cognitivo mental y también personal. Aquí podéis apreciar las traducciones mías y abajo los originales. Sin embargo, cuando leemos Jeremías 1:5 en la Septuaginta podemos apreciar algo muy interesante. El verbo utilizado por los traductores se trata del verbo epistamai, que significa tener una comprensión mental firme de algo, comprender, adquirir información sobre algo, saber o familiarizarse con. Una vez más tenéis el original abajo. Como podemos observar, este verbo en griego, epistamai, tiene connotaciones muy diferentes a la de los otros dos verbos que hemos visto anteriormente, puesto que tanto ginosko como oida tenían un significado más amplio que abarcaba, entre otras cosas, comprensión o conocimiento cognitivo mental y también personal o relacional. Sin embargo, epistamai solo abarca el conocimiento mental, pero no el conocimiento personal relacional. De hecho, de las 50 ocasiones que la palabra epistamai aparece en la Septuaginta, 38 veces lo son como traducción del verbo hebreo que estamos analizando, el verbo yedá, y en ninguna de ellas se utiliza como conocimiento íntimo, sino de comprensión mental o de familiaridad con alguien. Esto también lo podemos apreciar en la traducción de epistamai en el Nuevo Testamento. De las 14 veces que este verbo aparece, todas ellas están relacionadas con ámbitos de comprensión mental o de familiaridad con alguien. Importante ver que tanto en Hechos 19:5 como en la versión Septuaginta de Génesis 47:5, Deuteronomio 22:2 y Ezequiel 28:19, cuando se utiliza el verbo epistamai con personas, que son solo 3 de las 38 ocasiones en el Antiguo Testamento, no es para denotar una relación íntima, sino de familiaridad en el sentido de tener conocimiento de esa persona. Es un conocimiento que no es personal ni relacional. Importante también ver cómo en Hechos se utiliza la palabra ginosko y no son con connotaciones de conocimiento relacional, como el mismo contexto lo declara. En Jeremías 2:8 este verbo está relacionado con el conocimiento de Dios en su ley, no con el conocimiento personal, y al no tener conocimiento de la ley y rechazarla, no tenían conocimiento de Dios. Por lo tanto, mientras que los traductores de la Septuaginta pudieron haber traducido el verbo yedá por oída o ginosko, que son dos verbos que pueden reflejar la posibilidad de que el conocimiento sea personal, no lo hicieron así, sino que lo tradujeron por el verbo epistamai, el cual sugiere un conocimiento mental y de familiaridad, pero no personal relacional. Esto nos indica cómo podían entender el conocimiento de Dios hacia Jeremías los traductores de la Septuaginta y cómo este conocimiento se trataba de una demostración de Dios a Jeremías de su omnisciencia. Pero también cabe remarcar que aunque los traductores hubieran traducido yedá por oída o por ginosko, esto tampoco implicaría necesariamente un preconocimiento relacional, puesto que estos dos verbos en griego también implican un conocimiento cognitivo mental. ¿Y por qué decimos que un preconocimiento relacional de individuos pre-creación es incompatible? Aparte del análisis que hemos hecho, es importante remarcar que el preconocimiento personal o relacional de individuos antes de la fundación del mundo es un concepto que es demostrablemente erróneo bíblicamente. Aseverar tal decreto y preconocimiento salvífico, personal y relacional antes de la fundación del mundo, como algunos defienden, pondría a ciertas personas existiendo antes de la fundación del mundo, puesto que éstas eran conocidas personalmente por Dios precreación. Sin embargo, de esto ser así, nos haríamos las preguntas siguientes. Si Dios nos amaba y conocía de una manera relacional antes de la fundación del mundo, ¿para qué vino Cristo? ¿Significaría esto que tuvimos una relación personal con Dios antes de la fundación del mundo, donde estábamos en su Hijo, para dejar de estarlo cuando nacemos, para luego volver a estar otra vez en una supuesta conversión vía gracia irresistible? Si Dios tuviera un conocimiento relacional antes de la fundación del mundo con ciertos individuos específicos, ¿esto no significaría que estas personas escogidas existían antes de la fundación del mundo? ¿No implicaría esto que estos individuos específicos existían eternamente con Dios y por lo tanto comparten esa preexistencia divina? ¿Qué haríamos con las palabras de Pablo en Romanos 16:7, donde Pablo deja claro que Andrónico y Junias estaban en Cristo antes de él?
Es por este tipo de conclusiones inverosímiles por lo que la palabra de Dios no enseña un preconocimiento relacional de ciertos individuos antes de la fundación del mundo. Sin embargo, esto no significa que no existan ejemplos de un preconocimiento relacional precreación de Dios con alguien. No obstante, la palabra de Dios nos deja claro que esta relación personal precreación es única y exclusivamente para la relación eterna que existía entre el Padre y el Hijo. En 1 Pedro 1, 19 al 20 vemos cómo Pedro habla del preconocimiento relacional o prognosco para esta relación entre la Trinidad. También es importante remarcar cómo se nos explica que este preconocimiento relacional ocurrió antes de la fundación del mundo. Como podéis ver en pantalla, el verbo está erróneamente traducido en español como destinado, cuando la palabra es prognosco o preconocido. Como ya hemos demostrado en otros vídeos y análisis textuales, la cláusula antes de la fundación del mundo, o en griego prokataboles kosmou, o antes de que el mundo fuese, en griego protouton kosmon einai, es utilizada por los escritores bíblicos cuando este concepto de antes de la fundación del mundo es necesario. Por ejemplo, esto lo vemos en 1 Pedro 1.20, en Efesios 1.4, donde explicamos en un vídeo que esta elección antes de la fundación del mundo es en Cristo, en Juan 17.24 y en Juan 17.5. El caso de prognosco en Romanos con relación a personas ya lo explicamos en un vídeo que tenemos relacionado con la predestinación, pero es importante ver cómo no existe una cláusula que condicione a que ese preconocimiento ocurra antes de la fundación del mundo, puesto que la acción de antes conoció no se nos dice en qué momento esta acción toma lugar. No obstante, nuestro próximo vídeo titulado Rescatando prognosco del bagaje teológico atribuido hablará de esto con más detenimiento. Por lo tanto, y bajo esta primera interpretación, se puede observar que en Jeremías 1.5 no se habla de un preconocimiento relacional antes de la fundación del mundo, sino de la omnisciencia de Dios sobre Jeremías. Y ahora vamos a pasar a la segunda interpretación de antes que te formase en el vientre te conocí. Y esta interpretación se basa en cómo entendían algunos hebreos el embrión humano. Y esto es que antes de ser formado, el embrión humano se trata de una sustancia con vida no formada que viaja al vientre de la mujer. De ahí que el Señor tuviera conocimiento o supiera de Jeremías antes de ser formado, puesto que Jeremías ya existía. La palabra embrión en hebreo es golem, como la vemos en el Salmo 139.16. Esta palabra, según el Diccionario de Lenguas Bíblicas con dominio semántico, significa embrión feto inicial, es decir, lo que está en el útero de la madre y se percibe como vida, con un cuerpo sin forma. Como dice Allen P. Ross en su comentario sobre el Salmo 139.16, la figura de David significa su esqueleto y su cuerpo sin forma en su embrión. El mismo Calvino expresa el mismo concepto en su comentario del Salmo 139.16 cuando dice: el embrión, cuando se concibió por primera vez en el útero, no tiene forma, y David habla de que Dios lo había conocido cuando aún era una masa sin forma. Esta manera de entender el embrión desde el punto de vista hebreo se podría aplicar a lo mencionado en Jeremías 1.5, donde Dios anuncia a Jeremías que él estaba en control y que conocía de él antes de que Dios le formase en el vientre. Esta interpretación también es posible, puesto que en ningún lugar del texto se dice específicamente que este conocimiento de Dios sobre Jeremías fuera antes de la fundación del mundo. Una vez analizado el texto con sus dos posibles interpretaciones, una por el lenguaje original junto con la traducción de la Septuaginta, donde la omnisciencia de Dios eterna queda reflejada, o por la manera en la que algunos hebreos interpretaban el embrión humano como una vida con un cuerpo sin forma en el útero de la madre, donde el conocimiento de la persona por parte divina queda reflejado, ahora vamos a pasar a la segunda parte del versículo cuando dice: y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y es importante apreciar cómo se dice 1, antes que nacieses, 2, te santifiqué y 3, te di por profeta a las naciones. Muchas de las interpretaciones deterministas leen esta frase como si dijera antes de la fundación del mundo te salvé. Sin embargo, como vemos, el texto no dice eso, y aunque la expresión antes que nacieses puede sugerir el mismo preconocimiento u omnisciencia divina que se expresa anteriormente, que hemos visto bajo la primera interpretación, no obstante, esto no significa necesariamente que se refiera al preconocimiento divino como la frase anterior. Esto es porque la expresión antes que nacieses puede implicar cuando Jeremías estaba en el vientre de su madre, y de ser así, la santificación de Jeremías ocurriría cuando éste ya estaba formado. Una vez establecida esta distinción, que reiteramos puede seguir haciendo énfasis a la omnisciencia divina, en este caso en particular para un llamado, o hablar del momento en el que Jeremías ya estaba formado en el vientre de su madre, vamos a analizar la palabra santifiqué, que en hebreo es la palabra kadash.
Esta palabra implica, entre otras cosas, ser santo, consagrar, dedicar y apartar, como podéis ver en las referencias abajo. Como dice el diccionario Lexham, el verbo significa ser santo, ser santificado, estar apartado y separado, ya sea intrínsecamente en el caso de Dios o secundariamente a través de rituales o contacto con lo que ya es santo. Abajo podéis ver la versión original. Por ejemplo, en algunos lugares vemos como personas son consagradas, separadas o santificadas a Dios. De hecho, en Éxodo 13, 1 al 2, Dios pide a Moisés de consagrar a todo primogénito, tanto de hombre como de animal. Algo parecido lo vemos con la consagración o con la separación al sacerdocio de Aarón y sus hijos en Éxodo 30:30, haciendo eco a Éxodo 28:41, 29:7 y 29:21. En el caso de Jeremías vemos algo parecido. Esto lo vemos porque la razón de la santificación viene explicada directamente en el versículo cuando dice: «Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Por lo tanto, esta parte del versículo no habla de la salvación de Jeremías, sino de su consagración o cómo fue apartado por Dios desde el vientre de su madre para ser un profeta a las naciones. Esto es algo reconocido por varios comentaristas, como lo vemos en el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 1 del Antiguo Testamento, donde dice: no quiere decir aquí que Jehová limpiase a Jeremías del pecado original o que lo regenerase por su espíritu, sino que lo separó para su peculiar oficio profético, incluyendo dentro de su alcance no meramente a los hebreos, sino también a las naciones que eran hostiles. También esto lo vemos en el comentario del conocimiento bíblico, una exposición de las Escrituras, donde dice: el verbo traducido como apartar significa apartar algo o alguien para un uso específico. Dios había marcado a Jeremías desde la concepción y lo reservó para una tarea especial. Fue designado para ser un profeta a las naciones. Este llamado específico de Dios a ciertas personas para cumplir un propósito lo vemos en otros lugares de la Biblia, como por ejemplo con Isaías en Isaías 49:1, con Sansón en Jueces 16:17 y con Pablo en Gálatas 1:15. Es por esta razón que otras versiones de la Biblia traducen este verbo en Jeremías 1:5 como consagrar o apartar. Este llamado y la consagración de Jeremías al ministerio profético era una señal del amor de Dios a su pueblo, puesto que ante un inminente colapso del reino de Judá, Dios quiso advertirles para que pudieran cambiar sus caminos y enderezar sus sendas. Una vez concluido el análisis de este versículo en particular, se puede observar que la intención de Dios no era de demostrar a Jeremías un decreto divino antes de la fundación del mundo, por el cual Dios conocía de una manera relacional y salvífica a Jeremías. Como ya hemos dejado claro, el conocimiento relacional antes de la fundación del mundo solo pertenece única y exclusivamente a la esfera de la Trinidad. Por lo tanto, ese concepto metafísico por el cual Dios conoce a ciertas personas íntimamente, con implicaciones soteriológicas antes de la fundación del mundo, no está presente en este texto en ningún momento. Las palabras de Dios a Jeremías en Jeremías 1:5 eran una demostración de Dios a Jeremías de su poder por el cual él tenía conocimiento acerca de él antes de que éste fuera formado y cómo Dios, desde el vientre de su madre, lo separó para el oficio de profeta por amor a su pueblo. Por lo tanto, concluimos que Jeremías 1:5 no tiene ninguna implicación soteriológica.